a mi hermano Hanoi por la invitación. Ah, Agradecemos al Señor esta oportunidad que nos da y que podamos ser de bendición a los oyentes. Sí, así va a ser. Siempre en Desafío Latino compartimos una frase misionera. Nuestra intención para aquellos que nos están viendo por primera vez es glorificar a Dios y también conocer todos los grandes hechos de salvación y también de testimonio que Dios hace a través de pastores, misioneros. Hemos también entrevistado a psicólogos, a diferentes hermanos que están en diferentes esferas de la sociedad, pero que sirven a Dios desde su punto, desde esa plataforma, y también son sal y son luz donde Dios les ha puesto. La frase misionera que hoy vamos a estar compartiendo es de una persona que anónimo, es anónimo, dice: puedes intentar servir a Dios sin amarle, pero no puedes amar a Dios sin servirle. Y es que cuando uno se enamora del Señor, todo eso a uno lo lleva a servir al Señor y por supuesto servir a aquellas personas que están a nuestro alrededor. Pastor, cuéntenos un poco acerca de su niñez y adolescencia. Sabemos, para los que no, bueno, para los que no saben, el pastor es de Cuba, igual que yo. Cuéntenos. Sí, Hanoi, de veras que, bueno, Dios nos dio, me dio el privilegio, ¿no?, de nacer en un hogar cristiano. Un hogar cristiano. Mi padre, mi padre vino a ser el primer cristiano en su familia. Mi mamá venía de un hogar donde su madre era una fiel cristiana. Yo puedo un poco que tomar las palabras de Pablo y decir como eh, la fe no fingida que habitó primero en mi abuela, yo pudiera decir en mi abuela Celia y en mi madre Virginia, ¿no? Eh, Tuve esa bendición. Eh, nací en, Nací en la ciudad de La Habana, aunque mi padre era pastor en ese tiempo en San Cristóbal, un pequeño pueblo de la provincia, de una provincia de Pinar del Río, en Cuba, en el occidente del país. Y allí nací el 13 de noviembre del año 1964. Ah, y dice que era pequeñito, 5 libras y media, así que fui creciendo con el tiempo. Eh, y allí pues pasé mis primeros 5 años de vida, casi 6. En ese tiempo, mi padre fue a la prisión. Ese es un capítulo del que se podría hablar después en un futuro, pero fue llevado a la prisión junto con otros 50, casi 50 pastores y líderes de la obra bautista de Cuba Occidental. Si no recuerdo mal, el 7 o el 8, creo que era el 7 o el 8 de abril del año 1965. Yo tenía 5 meses o 6 meses de nacido. Y bueno, quedé allí al cuidado de mi mamá y de la congregación. La iglesia fue la familia que tuve en aquellos primeros 5 años de mi vida, hasta que mi padre salió de la prisión y nos movimos a lo que sería el segundo campo misionero de mi padre, que era una ciudad que se llama Caibarien, en las antiguas villas, la tierra, la zona por donde tú naciste también, la zona donde tú has vivido casi toda tu vida. Y allí entonces pasé los otros restantes 10 años de mi vida hasta la adolescencia. Es decir, allí crecí en el seno de aquella congregación, fui a la escuela, estudié, eh, hubo sus situaciones con la política en el país, de ser pionero, en fin, cosas que tenían que ver con el gobierno. Pero bueno, eso también son detalles que después se pueden contar. Pero todo esto, Hanoi, eh, para mí fue una bendición nacer y crecer en un hogar cristiano, en medio de una familia que servía a Dios con pasión, y eso lo aprendí desde mi infancia, ¿no? Desde que abrí los ojos vi a mi papá, en este caso a mi mamá, porque mi padre estaba en la cárcel, a mi abuela sirviendo en la iglesia, sirviendo al prójimo, ayudando, compartiendo lo que tenían. Y esto fue de bendición. Ah, Así que eh, eso es más o menos lo que puedo decir. Muchas cosas más se pueden contar, pero bueno, eso en esencia fue mi infancia y mi juventud. Sí, cuán difícil era ser cristiano en esa época. Y bueno, estábamos también hablando ahorita de los rayitos del sol, los embajadores del rey. Sí, mira, claro,
si hay algo importante que tenemos que destacar es que el nacer en un hogar cristiano no te hace cristiano. Sí, yo no era cristiano en el sentido de que yo no era un creyente genuino. Yo no había nacido de nuevo. Yo no había sido salvo. Por supuesto, la educación cristiana que recibí, porque fueron años escuchando la palabra de Dios. De hecho, yo viví tiempos en que los niños, yo no recuerdo haberme ido a veces a un culto de niños. Yo estaba ahí todo el tiempo, dispárate el sermón del pastor, decir que domingo tras domingo oye a tu padre predicar, mi padre, en fin, a otros predicadores. Y esto de estar, ¿no?, en una familia cristiana es una bendición, pero puede convertirse en un peligro, porque puede que uno llegue a cierta edad y hasta la gente piense, tú eres cristiano, si eres el hijo del pastor, mira cómo te conduces, mira cómo sabes de la Biblia, mira qué bien cantas, te sabes todos los signos del himnario, te portas bien, sabes una, pero ojo, peligro, peligro, peligro. No, de hecho, a los 14 años, y creo que ya vamos a entrar en el punto de la conversión, porque eso viene ligado ahí, pero a los 14 años yo creía que era un cristiano. Y los hermanos a mi alrededor de la iglesia también, hasta mis padres pensaban que yo era un cristiano. No fui un muchacho rebelde, no fui un muchacho rebelde. Sí, cuando miro atrás, por supuesto, veo que la maldad de mi corazón, veo lo que nadie veía eso, solamente Dios lo veía. Y entonces, así es que a los 14 años, en el año 78, 1978, yo fui bautizado. Conmigo se bautizó Aramis Ruiz. ¿Tú conoces a Aramis? Sí, un gran amigo. Sí, Sí. esa es otra historia. Ese tenemos que hacer un libro después con Aramis, pero bueno. Sí, sabes que el niño de él, sabes que el niño de él es lanzador del equipo Pitcher, Villacara. no, sí, me lo encontré este año en Cuba, me lo encontré allá. Esa es otra historia que después te cuento aparte personalmente. Y entonces, Hanoi, me bauticé creyendo que era un cristiano. Y no es que no amara las cosas del Señor en cierta medida, pero pasaron los años. Incluso yo era un joven ya liderando en la misma iglesia y después me di cuenta que eso le ha pasado a muchos. Sí, no fue mi única experiencia. Incluso leí vidas de misioneros y vidas de hombres que Dios ha usado grandemente y estuvieron por años predicando incluso el evangelio sin ser convertidos. Es algo impresionante. Y entonces recuerdo que estando en la universidad, estudiando ahí en Santa Clara, se me presentó una situación. Mi apéndice se reventó, hice una peritonitis, me operaron de urgencia en el hospital allí, en el viejo hospital de Santa Clara. Estuve 32 días allí en terapia, entre la vida y la muerte. Eh, Me operan el 19 de, si mal no recuerdo, el 17 de diciembre, que por cierto, alguien me dijo, oye, te salvó el viejo Lázaro. Dígole, no me salvó el viejo Lázaro, me salvó Jesucristo, el que me ha dado. Entonces, yo me doy cuenta que a partir de ese momento en que yo me di cuenta que pude valorar con 19 años que yo tenía, que la vida no era mía, que la vida era un don de Dios. Entonces comenzó el proceso. ¿Sí? Yo pienso, ese fue mi punto de partida. Allí Dios transformó mi corazón definitivamente y mi pasión entonces ahora por su reino, al punto que, aunque estuve después un año y medio más en la universidad, ya desde aquel momento la inquietud por irme al campo misionero, por dedicarme, y no estoy en contra del trabajo bivocacional. Hay mucha gente que van a ser bivocacionales toda una vida. Pero en Cuba teníamos esa idea, ¿no? Y aparte yo quería entregarme por entero, no me importaba título, no me importaba otra cosa, y yo quería servir a mi Señor en medio de una iglesia. No tenía muy claro lo de las misiones, porque en Cuba la misión era local, era allí mismo en el terreno, no podíamos extendernos mucho, pero ahí yo creo que el punto de partida de mi nuevo nacimiento, no puedo dar un día exacto, pero sí un tiempo de mi vida donde Dios hizo su obra.
y me salvó, me salvó. Cristo vino por mí. Definitivamente, así como a Saulo lo detuvo entrando a Damasco, a mí me detuvo en medio de una carrera que yo estaba supuestamente a terminar siendo un ingeniero electroenergético con Darío. Yo estaba estudiando con Darío Izquierdo, éramos compañeros del mismo año, pero Dios decidió otra cosa. Y ahora al paso de los años digo, Señor, gracias porque me detuviste y me pusiste donde tú querías. De hecho, yo tenía un texto que quería compartir con ustedes cuando Pablo le dice a Timoteo ahí en la primera carta a Timoteo en el capítulo 1, versículo 12. Pablo le dice a Timoteo, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Yo tengo que darle gracias a Dios porque siendo hijo de pastor, yo nunca quise ser pastor. No, sí, no era eso de que esto es una hegemonía o esto es una tradición familiar o esto es, no, mi padre incluso tuvo mucho cuidado en nunca embullarme o animarme a que yo me metiera a hacerlo. No, de hecho yo lo entiendo porque él sabía el sufrimiento y las cruces que tendríamos que cargar en el ministerio y él quería que si yo un día lo decidía no fuera por la cuenta de él. Y ahora cuando leía esto, poniéndome en el ministerio. De hecho, no, por eso no he podido salirme del ministerio. Ha habido momentos en que quiero irme, quiero tirar la toalla, quiero salir corriendo. Y no puedo. Dice, habiendo yo sido antes blasfemo, y aunque yo no fui como Saulo, pero todos hemos sido blasfemos en algún momento. Perseguidor fue, dice él, e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, y no puedo dejar de decir estas palabras, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Sí, realmente todo lo que nosotros somos, realmente se lo debemos al Señor, porque no hay nada que podamos decir, no hay nada en el que nosotros nos podamos vanagloriar. Amén. Queremos saludar a los hermanos que nos están viendo. Hay hermanos que están en Perú, en Ecuador, México, desde Chihuahua. El pastor Manuel Suárez, que está en Uruguay. Pues bueno, manda muchos saludos también a usted. Y bueno, agradecemos también por su vida. Nosotros lo entrevistamos hace poco y fue también una entrevista muy buena porque pudo hablar mucho acerca de su vida. Ya habló de su niñez y adolescencia y también habló también del momento en que Cristo llegó a su vida. Como pastor en Cuba, ¿qué experiencia lo marcaron a usted? Mira, como te decía, en mi primer campo misionero, donde fui a pastorear, allí me casé, allí tuve mis dos hijos en Remedios, Villa Clara también, allá en Las Villas, la provincia tuya. Allí Dios pues tenía la mujer que Dios quería que fuera mi compañera. Ya este próximo año estamos en los 30 años de matrimonio y me parece mentira, ¿verdad? Que como cada día la amo más, cada día doy gracias a Dios por la vida de la compañera que me dio, que definitivamente es esa ayuda idónea que Dios prepara para el ministerio, para el hombre, su trabajo cual fuere. Y estando en Remedios, uno de las cosas que, pensando en todo esto del ministerio y de las misiones, llegó a mi mano un proyecto que se llamaba Proyecto Jesús. Era un proyector con la película de Jesús, no en video, sino en el rollo de películas. Es decir, venía un proyector de películas de eso del tiempo de antiguo. Yo me acuerdo de eso. Y llegó a mis manos allí en Remedios, lo ubicaron para que atendiéramos. El plan era que cada proyector, había
12 proyectores en el país, que con cada proyector pudiéramos compartir esa película a 1 millón de personas. La idea era abarcar a toda la población de Cuba en varios años. Y bueno, allí en la iglesia preparamos un equipo de hermanos que empezaron a ir a las diferentes iglesias de la provincia, de Villa Clara, de Santi Espíritu, de Cienfuegos. Pero en lo particular, en nuestra iglesia local, hicimos, diríamos, el lanzamiento de la película y estuvimos 15 días de lunes a domingo presentando la película todas las noches. Y era impresionante, Hanoi, como todas las noches aquel templo estuvo lleno, todas las noches. Sí, nosotros calculamos que unas 3,000 personas vieron la película durante aquellos 15 días. Estamos hablando de los años 90. Los años 90. Entonces, sí, estamos hablando, yo me caso en el año 91, eso fue como en el 92 o 90, sí, que llegó el proyecto. Y todos los días, por supuesto, teníamos al hermano encargado del proyecto, él ponía música con los altoparlantes, los poníamos, por supuesto, allí desde el templo, pero con una bocinita que teníamos colgada en la ventana del templo y anunciando la película, poníamos canciones y él anunciaba esta noche la película Jesús, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo estaba dentro de la casa estudiando, preparándome en algo, y el hermano entra y viene y me dice: pastor, hay un policía ahí en el templo. Y entonces salgo y el policía viene y me dice, tiene que acompañarme a la unidad de policía, porque los vecinos se están quejando de que esa bocina está molestando, etcétera, etcétera. Así que, bueno, pero no, es que entonces había un teniente, alguien ahí que me estaba esperando. Para mí fue una primera experiencia, yo nunca había estado en esa situación, pero bueno, oramos allí y yo salí, fui a la policía, como 1 kilómetro ahí del templo a la policía, caminando fui con el policía, llegué allí y bueno, un poco que tratan de quizás coaccionar o quizás de atemorizar. Y entonces uno no quiere tampoco pelea, uno no quiere tampoco provocar situaciones que no lo merecen. Le pedíamos a Dios sabiduría en todo, pero sin dejar de hacer lo que teníamos que hacer. Y entonces yo le dije al oficial, no hay problema, yo voy voy a quitar la bocina porque la bocina, la verdad es que la bocina estaba fuera del templo, ¿sí? En la ventana, pero estaba fuera del templo. Entonces lo que hice fue, entré la bocina, la puse en la misma posición, simplemente 20 centímetros más adentro, pero se oía lo mismo, es decir, y ya nadie se quejó. Claro, yo sé que no fue nadie del barrio, eso simplemente alguien que quiso molestar, intimidar, porque sí había un movimiento. De hecho, eso trajo un movimiento en aquella iglesia en aquel tiempo precioso. Decenas de jóvenes vinieron a los pies de Cristo. Hay varios que son pastores y líderes hoy día en diferentes lugares. Así que eso fue una experiencia de esas que le impactan a uno en el trabajo pastoral y misionero en aquel lugar. Y después, en el otro campo, donde estuvimos varios años ya antes de venirnos a los Estados Unidos, fue en Candelaria, una ciudad con mucha tradición católica, igual que Remedio, muy católica. Mucha parranda. Mucha parranda pero Candelaria tenía algo en particular. Y no voy a hablar mucho de ese tema porque no es mi fuerte, pero nunca había estado yo en tanto contacto con personas endemoniadas o con problemas. Y eso que nosotros sabemos que en Cuba, no en Cuba, en América Latina, el espiritismo, la brujería y la santería, eso abunda. Y uno sabe que el diablo y Satanás y los demonios están haciendo de las suyas de muchas maneras. Sí, nosotros sabemos que yo no tengo que ver para saber que una persona tiene posesión demoníaca, no tiene que estar dando saltos ni espumarajo por la boca. Muchas veces la posesión demoníaca tiene que ver con que su mente está que no puede entender nada. Es decir, está, en fin, muchas maneras, pero me llamó la atención y tuve que tratar con ellos, cosa que ellos vinieron a buscarme, personas que vinieron a buscarme para que fuera casi que hacer un exorcismo, cosa que yo nunca
había tenido. Y que tampoco se hablaba en el medio. No, en el marco bautista no se hablaba de eso tampoco. Y para mí fue una experiencia que bueno, claro, me fortaleció en el Señor y me enseñó muchas cosas también, que cómo Satanás te puede engañar y tienes que tener cuidado porque si no te vas a pasar la vida cayéndole atrás a los fantasmas y a los demonios y a eso no nos llamó el Señor. El Señor nos llamó a predicar el evangelio. Cuando se aparezca un demonio, pues sabemos lo que tenemos que hacer y punto. Pero en alguna medida trató de confundirme y hubo momentos hasta que descuidé a mi familia, descuidé hasta la misma iglesia por estar detrás de gente endemoniada, ¿no? Entonces, pero fue algo que me impactó y me ayudó mucho a darme cuenta también, por supuesto, del Dios que tenemos. El Dios que tenemos que él no, de hecho la gente venía, pastor, tenga cuidado porque un pastor, no sé quién fue a visitar a esa persona y los demonios agarraron al pastor y lo tiraron por un barranco para abajo y se murió. Bueno, mira, yo no tengo ningún poder, pero yo sí sé en las manos de quién estoy. Y yo sé que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y el día que me vaya a morir, no tiene que, me da una tos y me muero, ¿entiendes? O con una semilla de mango me ahogo. Entonces, no, en eso no hay problema. Pero fue algo que me sirvió para incluso reconsiderar muchas cosas a la luz de la escritura, porque tristemente en ese campo hay muchos errores, muchos movimientos que tristemente han perdido el rumbo por no saber lo que la escritura dice al respecto. Pero eso me impresionó y aquel momento en que estuvimos en Candelaria fue un momento en que también Dios nos permitió servir mucho a la iglesia en una época del periodo especial. Estábamos en el periodo especial, año 95, 96 y ya al final por allí, pero vimos algo precioso que fue esa cooperación, porque la realidad es que hubo una cooperación de hermanos de acá de los Estados Unidos hacia nosotros allá en Cuba, cómo pudimos darle por lo menos una pequeña cuota alimentaria a muchas familias, incluso a personas del pueblo, porque tratamos de reducir lo que le dábamos a los miembros para por lo menos dejar algo para personas en necesidad. Y creo que ya Dios nos estaba de alguna manera entrenando para lo que iba a pasar después en el futuro con nosotros. Así que fueron momentos hermosos que damos gracias a Dios por habernos dado la oportunidad de participar de ellos. Sí, bueno, antes de pasar para más bien el tiempo de ahora, sí quisiera decir que ese tiempo fue un tiempo bien difícil, pero que Dios usó para que el pueblo de Cuba, para los que están viendo que tal vez no conocen mucho la historia de Cuba, fue un tiempo donde las personas, bueno, yo pienso que el 90%, vamos a decir así, pero puede ser hasta un poquito más, de los cristianos que hay en Cuba actualmente son del 90 para acá, porque había un número reducido en las iglesias en aquel tiempo. De hecho, nosotros, sí, el Señor llegó a mi vida en el año 93 y en el año 95, 96 ya estábamos ya yendo a una capilla, las capillas famosas aquellas. Y bueno, quiero hacer una historia porque sé que Alex Padilla está viendo ahora, está conectado. Le saludamos y recuerdo que una vez nosotros fuimos, porque ahora a veces algunos ven al pastor Alex Padilla. Recordemos que estamos transmitiendo hoy también por un lugar donde el pastor muchas veces predica. Bueno, nosotros fuimos a ver al pastor Nilito por dos razones. Por una razón era que necesitábamos una carta para poder ir no sé si usted se acuerda de eso, para ir a un curso de intensivo que estaban dando de misiones en la convención, donde su papá, Nilo Domínguez, era el presidente de la convención, y el curso duró como 1 año, 2 meses. Yo recuerdo que fuimos a verlo a usted y le dijimos, yo no sé quién fue que hizo la pregunta, pero creo que fue Alexei. Ale le dijo, creo que usted, bueno, nosotros queremos aprender a predicar. Y usted dijo, bueno, a predicar se aprende predicando. Y esa fue, nunca se me olvidó esa respuesta que usted nos dio, porque realmente, bueno, uno tiene que predicar y tiene que ejercitar el don que Dios le ha dado a uno. Y bueno, yo tengo algunas experiencias con usted, a lo mejor usted no se acuerda, porque hace muchos años de eso. Pero realmente los años 90 fue fueron unos años bien complicados en el orden económico, en el orden, yo siempre cuando hago la historia digo que en aquel tiempo el jabón que se usaba era el jabón angolano. Y la gente dice, ¿cómo que jabón angolano? Es decir, échate agua y pásate la mano, porque no había jabón. Y recuerdo también de esas ayudas, y recuerdo muy bien del Proyecto Jesús, la primera iglesia, que es donde somos nosotros, es una iglesia
probablemente una de las más grandes que había en la provincia, y se llenaba todas las noches para ver. Había mucha sed de Dios en esa época, que creo que eso, a partir de ahí, muchos líderes, sobre todo la primera iglesia bautista, muchos líderes, muchos pastores, muchos misioneros salieron de esa época. Así que sí, fue muchas cosas malas, pero Dios usó eso malo para que algo mucho mejor, como que le conocieran a él, pudiera ser algo, una realidad, un pueblo que estaba sumido en la idolatría, pero también en el materialismo, y todo eso cayó abajo cuando Cristo comenzó a ser el centro de la vida de muchos, pero muchos cubanos en esa época. No, fue el inicio. Yo lo veo como el inicio de una gran cosecha. Sí, así es. Ajá. Yo viví Hanoi, la etapa de las iglesias con 8 o 10 personas en el servicio. Yo viví esa etapa. Y el predicador, el pastor, pararse allí a predicarle a 8 o 10 personas. Viví esa etapa que tú cuentas de ser un muchacho que aunque yo no era cristiano, no estaba convertido, pero como era el hijo del pastor, iba a la iglesia, pues de alguna manera me escarnecían allí en la escuela. A ver, que se pongan de pie los religiosos. El único que es religioso, posiblemente había algunos más, pero no tenían, diríamos que se abochornaban, ¿no? Y entonces a mi padre me había enseñado, mi padre me dijo, no, cuando pregunten, usted se pone en pie y usted dice que su papá es el pastor de la iglesia. Usted no se avergüence de lo que es su papá. Y bueno, aprendí a ponerme en pie y a decir, sí, yo voy a la iglesia, mi papá es el pastor. Y me empezaron a respetar de alguna manera, pero tuve que sufrir de alguna manera siempre. Pero Dios me ayudó a hacer luz en medio de mis compañeros y siendo un muchacho allí en Caibarín, allí diríamos que Dios empezó a poner esa semilla de las misiones en una organización que habían en las iglesias bautistas en Cuba, que se llamaban los Rayos del Sol. Sí. Después los Rayitos del Sol, que eran los niños de 4 y 5 años, pasaban a los embajadores del rey si eran varoncitos y a las auxiliares del rey si eran niñas, a partir de los 6 o 7 años hasta que ya eran primarios y hasta juveniles existían. Y el fuerte de estas organizaciones era, por supuesto, enseñar. Ahora se habla mucho de Aguana o de OANSA en otros países, pero ya esas organizaciones lo hacían, memorizar las escrituras. Para graduarnos de los grados que había que obtener, yo tenía que aprenderme. Yo me aprendí Isaías 55, 6 y 7, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto. Estamos hablando que ese texto está aquí hace 50 años, porque me lo aprendí a los 6 años. Entonces, la palabra se fue allí implantando en la mente de los niños, pero también nos enseñaron entonces la vida de hombres que fueron al mundo y dieron sus vidas, como un David Livingstone, que fue uno de los primeros que aprendimos allí, que un Hudson Taylor, que un Adoniram Hudson. ¿Te das cuenta? Después ya aprendí de estos hombres que fueron allí a Ecuador, Jim Elliot y sobre todo Steve Saint, los que más, pero Macaulay, todo ese equipo de hombres que murieron. De hecho, para mí fue un privilegio hace algunos años aquí en Gainesville poder estrechar la mano y darle un abrazo a Mincaye, uno de los indios que mató, que alanció a los misioneros. Vino aquí a Gainesville. Pude conocerlo porque aquí cerca de nosotros vive el hijo de Saint, de Nate, porque Nate fue el que murió. Aquí está el hijo, se llama Steve Saint, que es un ícono en las misiones también mundiales. Y bien sencillo, aquí vive en Ocala, cerca de nosotros. Y yo decía, wow, todo aquello que me enseñaron ahora lo estoy viviendo. Por ejemplo, el grito de los rayos del sol decía, rayos del sol, rayos del sol. Subimos montañas, cruzamos los mares, llevando la luz de nuestro Jesús. Rayos del sol, rayos del sol. Y hoy yo he podido vivir eso cuando voy a Chiapas, a la selva chapaneca, allá a la Candona, en medio de montañas, en medio de selvas, en medio de... Y digo, wow, aquello que dije cuando era un niño, hoy es una realidad. Incluso he podido llevar a mis hijos, le enseñamos a ellos lo que son las misiones, seguimos trabajando, en fin, todo esto.
y yo creo que si hoy día no hay más pasión y muchas veces más deseo en los hijos de nuestros miembros en las iglesias, es porque muchos de los padres en las casas no hablan de estas cosas. Y por supuesto, de la abundancia del corazón va a hablar la boca, y de lo que tú enseñes y compartas, también tus hijos van a apreciar y amar lo mismo que tú amas, ¿no? No hay otra explicación. Sí, y hablamos que eso se ha perdido un poco, pero que realmente toda esa enseñanza que se daba en las iglesias bautistas en aquella época, bueno, sirvieron para que uno tuviera esa pasión por las misiones, porque eso se siembra, eso se enseña, eso es algo que, y comienza, por supuesto, como usted dice, desde el hogar. Cuéntenos sobre la tarea misionera que tiene ahora la iglesia, donde está usted, todo lo que han hecho, todo lo que Dios le ha permitido hacer. Sí, mira, brevemente, porque solo no queremos tampoco agotar todo el tiempo, pero yo llegué a esta congregación, Hanoi, a la Iglesia Evangélica Bautista, aquí en Gainesville, Florida, en el año 2002, es decir, hace 18 años. Llegamos aquí y por supuesto empezamos a ver qué visión tenía la iglesia, en qué dirección estaba. Y en el año 2004, 2 años después, un hermano de la iglesia que había ido a hacer algún trabajo por su carrera, porque este hermano estaba estudiando lingüística aquí en la universidad. Aquí en Gainesville hay una gran universidad aquí, se llama así UF, Universidad de la Florida, y él había venido a estudiar aquí. Él es venezolano y había tenido que ir a hacer trabajos de lingüística a El Salvador. Y entonces él me dijo: pastor, conocí una iglesia en El Salvador, a que pudiéramos ir allá. En fin, conclusión, él mismo armó el viaje y como 20 hermanos, entre padres y esposas y hijos, familias, éramos como 20 integrantes. Fuimos, digamos que yo lo marco como el primer paso que dimos como iglesia a un viaje misionero, y estuvimos durante 2 semanas en El Salvador y en Honduras. Y eso empezó a Dios a usarlo cuando regresamos a cambiar muchos paradigmas en nuestra vida como iglesia, como individuos. Incluso uno de los hermanos que fue en aquel viaje, diácono de la iglesia, uno de mis colaboradores más cercanos, regresó y me dijo: pastor, no puedo seguir a tu lado. Es tiempo de que me mueva a comenzar una obra. Y así comenzó una iglesia a la que voy a ir a predicar ahora este sábado, aquí como a 15 o 20 millas de nosotros. Así comenzó esa iglesia. Y así que aquel viaje ya empezó a mover a un grupo de hermanos en esa dirección. Ya después, eso fue en el 2004, después, bueno, pero aún así uno se adormece, tú sabes cómo, porque la misión demanda esfuerzo, la misión demanda oración, la misión demanda sacrificio, la misión demanda empezar a quitarnos cosas nosotros para darlas a otros. Empezar porque muchas veces las iglesias nada más que están pensando en ellas como iglesia, en sus programas, en sus actividades, en sus edificios, y pierden de vista el mundo que se está perdiendo. Y entonces Dios empezó a trabajar. Y entonces Dios nos mostró que si nosotros no enviábamos a nadie, y no estábamos enviando a nadie, ni incluso estábamos preparando gente, porque ya teníamos un instituto bíblico en el año 2006. Mi papá, el viejo Nilo, que si Dios quiere en diciembre lo vas a tener aquí. Mi papá, espectacular. y el viejo llegó y empezó a apoyarme y organizó. En el año 2007 organizó un instituto bíblico que existe en nuestra iglesia, de 3 niveles: primer año, segundo y tercer año, con todas las, que si teología, que si Biblia, que si apologética, que si cosmovisión, que misiones, que evangelismo, en fin, todas esas asignaturas que se imparten. Y entonces estábamos preparando a los miembros de la iglesia y a los maestros, pero pensando solo en la iglesia local, no preparando a nadie para ir, no. De hecho, esa mentalidad de no, es que si los enviamos nos quedamos sin nadie, ese error que, imagínate cómo vamos a preparar gente. Entonces Dios, que es soberano y hace lo que él quiere, dijo: pues yo voy a empezar a enviarlos por vía de deportación. Y entonces nuestra iglesia hasta ahora, por lo menos 2 de los misioneros que tenemos ahora, uno en Guatemala y otro en México,
son producto del plan eterno de Dios de enviarlos por medio de la deportación. Así que Dios usa la deportación. De hecho, lo hizo con el pueblo de Israel. Para él la deportación es para llevar su luz a las naciones, y metió a los judíos en Babilonia por medio de la deportación. ¿Entiendes? Y así empezó todo Hanoi en el año 2009, cuando por la gracia de Dios, Dios nos dijo: arriba, este hombre ya yo lo voy a enviar, así que ustedes tienen que orar por él, apoyarlo y visitarlo. Y así hemos estado desde el año 2009 hasta la fecha, apoyando a un misionero en la selva de Chiapas, allá en el sur de México, pero producto de ese viaje, porque una familia de la iglesia los acompañó a ellos. Cuando tuvieron que irse, los llevamos por tierra, en la van de la iglesia, los llevamos por tierra hasta México. Y de hecho eso fue impresionante, porque la familia que los llevó a ellos, Dios después los llamó a pastorear ahora otra iglesia aquí en el sur de la Florida. Así que Dios seguía moviendo gente de nuestra congregación. Y en ese viaje, cuando los pasaron a la frontera, en la frontera norte de México y Texas, allí en Tamaulipas, un estado conflictivo, porque ese es uno de los estados de más narcotráfico, pues allí Dios nos conectó con un pastor bautista y una pequeña misión, la cual hemos estado apoyando en estos 10 años también, apoyando esa misión para que se convierta en iglesia. Y entonces Dios nos ha dado ahora 2 puntos, uno en el norte de México y otro en el sur de México, donde hay retos bien grandes, sobre todo en Chiapas, que es el estado más grande de México, más pobre de México, frontera con Guatemala, donde hemos encontrado cientos de pequeños pueblos donde la luz del evangelio no ha llegado, donde hay 3 barreras que estamos orando para que Dios nos ayude, no que las quite. Dios deja las barreras para que tú las saltes, no para que, porque si no está muy fácil todo. Entonces hemos descubierto allí 3 grandes barreras, una barrera religiosa, por supuesto, en esa selva, en esos pueblos cerrados, literalmente son pueblos cerrados, allí no puede entrar cualquiera, hay una barrera religiosa. El catolicismo es muy fuerte en esos lugares, muy fuerte, y es un catolicismo conectado con, de alguna manera, socialismo o comunismo, porque allí sembraron el comunismo y el socialismo los zapatistas. No sé si oíste hablar, tú naciste en la época de los zapatistas, y estos zapatistas en los años 90 tenían invadido toda esa región de México. De hecho, hay mucha presencia de bases militares en esa zona, que todavía existen, con pocos soldados, porque ya ese movimiento, aunque existe todavía, pero ya no es belicoso, aunque tú entras allí, ves los carteles y ahí ellos ponen sus carteles: este es territorio zapatista, y aquí el gobierno no puede decir nada, y aquí mandamos nosotros, y en fin, tú tienes que ahí entrar con mucho cuidado. Pero está esa barrera política, la barrera religiosa y la barrera cultural, porque la mayoría de esos grupos hablan un dialecto. Y estamos entonces ahora con una meta de formar entonces allí, donde ya tenemos una iglesia establecida, con sus edificios. Ya hay un edificio construido con aulas, con incluso una casa misionera, pensando en albergar estudiantes, si hay que albergar estudiantes o misioneros de paso, etcétera. Prepararlos, porque nadie mejor, y eso lo hemos aprendido, nadie mejor para hacer la obra en Chiapas que los chapanecos. Olvídate. Ellos son los mejores. No. Yo voy a darle ánimo a los misioneros, yo voy a equiparlos con lo que ellos necesiten, voy a compartir sus cargas también, pero ellos son los que Dios ha diseñado perfectamente para alcanzar a su propia gente en su terreno, ¿no? Y entonces estamos enfrascados en eso, Hanoi, por 10 años, desde el año, ellos se fueron en el 2009 y hemos estado desde el 2010 visitándoles cada año, apoyándoles financieramente. Hemos visto el crecimiento en todo sentido. La congregación ha ido creciendo, no solo en número, no nos importa mucho el número, pero hay un grupo estable, un grupo fiel que está creciendo en el conocimiento de la palabra. Pero ahora queremos que ellos crezcan en ese deseo de ir a compartir el evangelio con su propia gente. Y claro, hay riesgos. Ellos se van a arriesgar, porque ya conocemos de historias que allí han matado pastores, han matado
Es decir, Chiapas, no sé si tuviste una película que hizo una compañía mexicana que nosotros veíamos muchas películas en Cuba en esa época de Armagedón, una compañía cristiana que hacía películas cristianas, y ellos tienen una película que la vimos en esa época que se llama Chamula, Tierra de Sangre, se llama así la película, donde incendian un templo lleno de creyentes evangélicos. Tristemente, la Iglesia Católica de alguna manera intervino en esto. Bueno, yo tengo que pasar cerca de Chamula cada vez que voy y recuerdo y digo, wow, esta sigue siendo una tierra de sangre, pero aquí tenemos que compartir el evangelio de la sangre preciosa de Cristo que fue derramada para incluso perdonar y salvar aún a esos que como Pablo, por ignorancia, persiguen al verdadero cristiano. Así que estamos enfrascados en eso. Sí, y como este mismo hermano que tuvo que ver con la muerte de Jim Elliot, que me contaba ahorita. Es la misma historia. La misma historia, se repite la historia. Es la misma historia. Y bueno, solamente Cristo puede cambiar todos esos corazones rebeldes y que no le conocen. Y bueno, la predicación es el medio por el cual nosotros simplemente anunciamos al Señor, y el Señor es el que hace el milagro de la conversión. Y bueno, es el que da el crecimiento, y solamente uno le toca salvar. Pastor, estamos terminando, pero bueno, yo realmente no quisiera terminar porque siempre es bueno y un gusto poder conversar con usted. Algo más que nos quiera decir. Nos están viendo varios hermanos de diferentes naciones. ¿Qué mensaje usted pudiera darles a ellos en este tiempo de COVID-19, en este tiempo de pandemia, en este tiempo tal vez de tanta inseguridad para muchos, de tanta incertidumbre, donde mucha gente ha perdido el trabajo, el negocio, la esperanza? ¿Qué mensaje usted le pudiera dar a ellos? Bueno, no podemos perder de vista, y creo que le estoy hablando a todos los que están conectados, estoy hablándole al pueblo de Dios, es decir, estoy hablándole a la iglesia que Dios tiene en todo el mundo, en todo el mundo. Tenemos una familia grande, la familia de la fe es grande en todo el mundo. Yo he podido a veces visitar países de Latinoamérica, y si hay algo que me impacta siempre es que cuando voy a cada lugar, cuando fui a Perú, cuando voy a México, cuando fui a la Argentina, cuando visité a Guatemala, cada vez que he ido a algún lugar de estos, cuando fui a Paraguay, cada vez que he ido me siento en casa, porque estoy con mi gente. El pueblo de Dios es nuestra familia. Y a esa familia a la cual ahora estoy hablándole, quiero recordarle que independientemente del COVID, o de la hambruna que pueda venir mañana, o del tsunami que afectó la región donde tú vives, o el huracán que pasó, o el terremoto que devastó, o un gobierno que azota a la iglesia. De hecho, todo este panorama que tú puedas estar viviendo no es ajeno al Dios que gobierna. Yo quiero que tú recuerdes eso, porque a veces nosotros pensamos que es como que Dios está tratando de resolver situaciones en medio de cosas imprevistas. No, por favor. Mi padre me enseñó que la prisión a la que él fue por 5 años estaba planeada por Dios. Usted tiene que entender que todas esas cosas que incluso nos parecen malas, o uno diría, ¿y qué tiene que ver esto conmigo? Es que Dios está llevando a cabo su plan, y si nosotros somos su pueblo, Él está incluso purificando y santificando y preparando a ese pueblo, no solo para que se una a Cristo en las bodas del Cordero, no, para que ese pueblo, mientras esté aquí en esta tierra, pueda ser un pueblo equipado para llevar a cabo y compartir este evangelio. Porque el mundo está cansado, mis hermanos, de gente que habla muy bonito, pero que no está viviendo. No, no. Yo doy gracias a Dios por todo lo que he vivido en mi vida, por todas las escaseces. A mí no me sorprende estar, ahora cuando vino la situación esta acá, que no había entrada, mi esposa
no podía trabajar, no se congregaban los hermanos, por lo tanto las entradas de la iglesia, alguien me preguntó, ¿y de qué usted va a vivir? Dios va a proveer. Si Dios proveyó para mí mientras viví 37 años en Cuba, cuando al refrigerador le decíamos el coco, porque usted abría el refrigerador y lo que había era agua nada más. Yo viví la experiencia de estar con mi esposa, mis 2 hijos pequeños y decir, ¿qué hay de almuerzo? No hay nada hoy. Y a las 11 de la mañana llegar una hermana y decir, pastor, aquí mi esposo, que no era cristiano, incluso mi esposo Robert fue hoy a pescar a la presa y mira, aquí le traigo estas 2 tilapias o estas 3 tilapias, pastor. Y ahí estaba el almuerzo. Literalmente, en vez de los 5 panes y 2 peces, llegaron 3 tilapias, ¿no? Enviadas directamente del cielo. Ese mismo Dios es el Dios de hoy, hermanos. En el país donde tú estás, Dios, y cuidado, porque yo estoy en América y a veces caemos en ese error. No, Dios no me dijo que me iba a garantizar el pan del mes. Dios no me dijo que me iba a garantizar el pan del año. Dios me dijo que me iba a dar el pan de cada día. Y si me ha dado más, entonces es para que yo piense, y te lo digo a ti que me estás viendo, si vives aquí en los Estados Unidos o en otros países que no se vive tan mal. Hay países donde hay muchos hermanos que tienen una buena posición. Cuando Dios te da y es más de lo que tú necesitas, no pienses que es para almacenar. Piensa que es Dios dándote la oportunidad de ser un canal y pensar en ese pastor, en ese ministerio, en ese misionero que está allá, y llámalo y dile, ¿en qué te puedo ayudar? No solo voy a estar orando por ti, sino que al orar por ti, Dios ha puesto en mi corazón quizás que tú estás en una necesidad y que yo puedo ser el canal. Yo no es que yo lo voy a suplir, yo soy el canal para que ese hermano allá, en cualquier lugar, se levante en una acción de gracias a Dios y diga, gracias, Señor, porque la gloria es para el Señor, no para ti ni para mí, que somos los canales. Y si Dios dio, Dios quitó también. No te preocupes. No, hay cosas que Dios a veces las quita de nuestras vidas. Ahora esta pandemia para nosotros como iglesia ha sido una bendición. Dios nos ha quitado cosas. Nos ha quitado una cantidad de cosas y aún de estructuras y programas y cosas que pensábamos que eran. Que no son la vida de la iglesia. Al contrario, ahora estamos más unidos que nunca. Los que son verdaderos creyentes se han quedado, los que no eran se han ido. ¿Sí? Dios se encarga Él purifica a su iglesia. No está en nuestras manos. Nosotros no sabemos quién es trigo ni quién es cizaña. Nosotros no. Entonces, seguimos predicando el evangelio, sabiendo que Dios, así como hizo con Elías, ahí está el alimento de cada día. Va a llegar la provisión del Señor. Y todo esto siempre va a obrar para bien, pero de aquellos que aman al Señor. Si tú estás en ese grupo de los que amamos al Señor, sabemos que todas las cosas, todas, ahí no dice algunas, ahí no dice un 90%, dice todo lo que venga a tu vida y a la mía, va a obrar para bien. Yo pasé el COVID, mi esposa también pasó el COVID aquí en la casa. Gracias a Dios lo pasamos de una manera fácil, no fue muy complicada, ni fiebre nos dio. Pero sí, en fin, hubo otros síntomas. Hemos tenido hermanos en la fe. De hecho, ahora mismo tenemos un hermano en la fe que está aquí en el hospital ingresado. Hemos tenido hermanos que han muerto, gente que amamos, que el Señor ha decidido llevárselos. Pero en todo Dios tiene el control y todo está obrando para bien y para la salvación de muchos y la edificación de su iglesia. Amén. Peticiones de oración para poder orar por usted y bueno, todos los hermanos que nos están viendo en esta hora también puedan sumarse a la oración. Sí, mi primera petición a Hanoi es que el Señor nos ayude porque hemos tenido que estar pastoreando una congregación en medio de una pandemia. No había ningún libro escrito acerca de cómo pastorear en medio de una pandemia, pero Dios ha sido bueno, ha sido fiel, nos ha sostenido. Así que pidan por nosotros para continuar, porque el proceso sigue. De hecho, estamos buscando alternativas para las misiones, ¿sí?
No hemos podido este año hacer los viajes que siempre hacíamos. Hemos mantenido la oración por los misioneros, hemos mantenido el contacto con ellos así visualmente o por llamadas telefónicas. En fin, así que oren para que Dios nos siga guiando, dándonos sabiduría en las decisiones. Estamos en una etapa de transición en la congregación, que teníamos cosas que queríamos quizás cambiar, porque a la luz de la escritura hemos ido aprendiendo cosas y queríamos, pero nos costaba trabajo, y Dios se encargó con la pandemia de poner una cantidad de cosas en orden impresionante. Que Dios nos ayude a lo que ya Dios inició, nosotros continuarlo, porque es de Dios. Y también, bueno, que el Señor nos dé salud y fuerzas para hacer la obra, y que Él siga añadiendo a su iglesia los que han de ser salvos, y nos siga dando diríamos, la capacidad de preparar a otros para que continúen con esta obra. Porque a veces se nos olvida que nosotros vamos a pasar. Yo estoy ahora en ese proceso, estoy preparando incluso otros pastores en la congregación. Dios está levantando otros hermanos de la misma congregación, otros que han venido a unirse a nosotros en el esfuerzo misionero y evangelístico, etcétera. Porque aunque tengo 56 años solamente, pero no, hay que pensar en la generación que nos va a sustituir. Ojalá Cristo venga hoy, ojalá venga el Señor hoy, pero Él viene cuando Él quiera, porque Él tiene un día fijo para eso. Y mientras Él venga, que nos halle haciendo lo que Él mandó, y nos halle siendo fieles. Así que eso es lo que pido, que nos mantengan en sus oraciones, y que, como le he dicho muchas veces a la iglesia, prefiero que el Señor me quite la vida antes que yo desvíe a una congregación, antes que yo dé un mal testimonio. No estoy hablando de no pecar, porque aquí nadie puede decir que no ha pecado y que no le ha fallado al Señor. Eso que incluso que Dios me ayude a estar con los pies bien puestos en la tierra siempre, siempre. Porque a veces nosotros los pastores y las congregaciones levantamos a los hombres de Dios a un nivel. Por eso cuando se caen, entonces, imagínate, el búcaro, mientras más alto tú pongas el búcaro de barro, en más pedacitos va a terminar, ¿no? Entonces, no, que Dios nos ayude a mantenernos allí. Sí, somos pastores, somos siervos del Señor, pero estamos aquí para pastorear y cuidar la grey del Señor. No es mi grey, es la grey de Él, y que Él nos capacite cada día para eso, junto a mi esposa, que bueno, es esa ayuda que el Señor nos ha dado. Ok, muchas gracias por la entrevista. Vamos a orar y terminamos con esta oración. Padre, te damos muchas gracias por la vida del pastor Nilo. Te ruego que tú le sigas dando fortaleza, Señor, a sus rodillas, para que pueda seguir clamando, orando, Señor, por su vida, pero también por la congregación que tú has puesto en sus manos, que, como bien dice, Señor, es tu obra, es tu congregación, es tu iglesia, pero que tú le has dado el privilegio de poder, Señor, pastorearla. Te ruego que tú puedas suplir todas sus necesidades, y también, Señor, seguir fortaleciendo el liderazgo de la iglesia, y también a los misioneros, Señor, que están tanto en Chiapas, Señor, que están haciendo tu obra de una manera, Señor, esforzándose para que tu palabra pueda llegar a aquellos que no te conocen. Gracias por la vida del pastor Nilo. Le bendecimos en esta hora y agradecemos, Señor, por conocerle, y porque sabemos también, Señor, que las generaciones que vienen, Señor, la que tú permitas, van a seguir siéndote fieles también a ti, Señor, por el ejemplo, Señor, que tu Hijo te está dando. Gracias por este tiempo, y también, Señor, te rogamos por cada hermano que pueda estar en una situación difícil en esta hora. Te rogamos todo esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, mi hermano. Muchas gracias. Bueno, un placer. Hasta Estamos pronto. en contacto. Dios te bendiga.